Un siglo de la huelga de la canadiense. Inauguración de la primera línea de metro de Madrid. Innovación tecnológica. Modernización social en España. La cultura y el ocio en España durante el primer tercio del siglo XX. El Fútbol Club Barcelona, campeón de Liga. Un paro en la principal empresa eléctrica de Barcelona en 1919 dejó la ciudad sin luz y alentó una de las mayores movilizaciones obreras de su historia. El conflicto, liderado por la CNT, provocó que el gobierno de Romanones concediera por decreto la jornada laboral de 8 horas. Poco después, la patronal catalana se alió con el ejército para reprimir al sindicalismo con su propia organización paramilitar, el Somatén. Hoy tenemos con nosotros al historiador don Daniel Lázaro Rubio, que viene desde Madrid para contarnos la evolución de la industria a lo largo del primer tercio del siglo XX. Adelante, don Daniel. Durante las primeras décadas del siglo XX, el producto industrial experimentó un crecimiento anual del 1,6%. A su vez, se consolidaron las industrias ya existentes y aparecen otras nuevas como la eléctrica, mediante la creación de la Compañía Sevillana de Electricidad en 1894, y consolidada con el grupo Barcelona Traction, mayormente conocido como la canadiense, debido al origen de su financiación. La industria química se desarrolló con la fabricación de medicamentos, fertilizantes, pinturas y explosivos que favorecieron su consolidación, y la industria siderúrgica vizcaína fue impulsada por los altos hornos de Vizcaya, cuyos beneficios eran invertidos en navieras, compañías y maquinaria. También destacó la empresa Nova Montaña S.A. en Asturias y los altos hornos del Mediterráneo en Sagunto. La industria metalúrgica experimentó un gran desarrollo, expandiéndose los sectores del automovilismo y los electrodomésticos. También se consolidó la industria del cemento con la creación de la compañía Aslan en 1928, especializada en el cemento Portland. Por último, los sectores tradicionales continuaron expandiéndose, pero comenzaron a perder peso, como fue el caso de la textil catalana, la alimenticia y la agrícola. El 17 de octubre de 1919 pudimos asistir a la inauguración de la primera línea de metro en Madrid, con un recorrido que unía la popular barriada de Cuatro Caminos con la Puerta del Sol. Tenía una longitud total de 3,5 kilómetros, teniendo 6 estaciones intermedias. Esta línea tuvo que ser financiada por el rey Alfonso XIII, quien aportó 1 millón de pesetas, sumadas a los 4 millones que tuvo que pagar el Estado para que el proyecto saliera adelante. Vamos ahora con la innovación tecnológica. La difusión de la electricidad y el petróleo supuso un impulso enorme en el sector industrial, lo que permitió la construcción de nuevos vehículos y un incremento en el número de pasajeros transportados por ferrocarril. También mejoraron las comunicaciones con la expansión del telégrafo, el teléfono y la radio. En las primeras décadas del siglo XX se produjo en España un proceso de modernización social que tuvo efectos más limitados que en otros países europeos y presentaba grandes dificultades que encontramos en las previvencias del modelo político y económico de la Restauración. El 34% de la población vivía en núcleos menores de 5.000 habitantes. La agricultura continuaba siendo la mejor aliada de una sociedad campesina que no acababa de despuntar. Esto, unido a la gran desigualdad en el reparto y distribución de la propiedad de la tierra, marcó el inicio de la despoblación rural. Por otro lado, la sociedad urbana luchaba por modernizar los hábitos sociales y los cambios fueron más profundos. Se reforzó el papel de la burguesía y la clase obrera gracias a la industrialización y se creó una nueva clase media urbana ligada a la industria y a las finanzas. Aumentó el número de afiliados a organizaciones como la CNT y UGT, ya que los trabajadores reivindicaban sus derechos. A pesar de la corriente migratoria hacia las ciudades y el descenso de las tasas de mortalidad y natalidad, España seguía siendo un país desigual y escasamente poblado. Abrimos conexión con nuestra corresponsal en la sede de la Radio Nacional, Paula. Las primeras emisiones radiofónicas en nuestro país fueron por parte de Radio Ibérica de Madrid, a finales de 1923 y principios de 1924, pero debido a sus constantes irregularidades, los analistas prefieren situar su nacimiento en otro momento. A pesar de los intentos anteriores, no será hasta 1924 cuando la radio en nuestro país empieza a emerger definitivamente, en plena dictadura del general Primo de Rivera.
Dada la situación que se estaba viviendo en relación con un nuevo sistema de comunicación, las autoridades convocaron la Conferencia Nacional de Telefonía sin Hijos, que durante 6 meses deliberó sobre el futuro reglamento de radiodifusión. En pleno verano de 1924, y una vez aprobado el reglamento, se empezaron a otorgar las concesiones de emisión. El 14 de noviembre de ese mismo año, Radio Barcelona se inauguró oficialmente. Durante 7 años, el panorama radiodifusor en España fue transformándose tanto en cantidad como en calidad. El número de emisoras iba creciendo al mismo tiempo que la programación iba mejorando. En 1930, a partir de una iniciativa de la Asociación Nacional de Radiodifusión, nace EAJ15, Radio Asociación de Cataluña. Esta situación provocó una gran competencia. El 15 de abril de 1930, Francesc Macià, el presidente de la República Catalana, eliminó la censura informativa, lo que sin duda alguna benefició obviamente a la radio. Conectamos ahora con Lucía Villanueva, nuestra corresponsal en la sede del país. En 1857, la Ley Moyano sería el fundamento del ordenamiento legislativo en el sistema educativo español durante más de 100 años, pues con modificaciones perduró hasta la Ley General de Educación de 1970. En 1900 se crea por primera vez un ministerio específico para el ámbito educativo, denominado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. A principios del siglo XX la enseñanza era obligatoria, aunque existía un elevado índice de absentimiento escolar, debido a que los alumnos alternaban su aprendizaje con el trabajo, casi siempre en el campo. De ahí que el calendario escolar se viese marcado por el ritmo de las cosechas. El 60% de la sociedad era analfabeta, razón por la que los padres no valoraban en su justa medida los estudios de sus hijos, reteniéndolos en casa para que ayudasen en las tareas del hogar. A comienzos del siglo XX, el 40% de la población española era analfabeta y la actividad política y social había propiciado una muy extendida aculturación de las masas de población. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, supuso un momento crucial en la historia de España, no solo en el orden público, social y económico, sino también en el cultural. Las leyes del Estado acogieron las viejas aspiraciones de libertad y renovación de las corrientes pedagógicas reformistas que propugnaron una escuela única, activa, pública y laica. Abrimos conexión con nuestra corresponsal, María Dolores Ávila. El cine había llegado para quedarse y convertirse en un negocio rentable. Junto a Gelabert estuvieron también Ricard Baños y Segundo Chomón, como los pioneros del cine español. Los tres escogieron trabajar en Barcelona, volviendo a la ciudad en el primer centro neurálgico del cine español durante 2 décadas. A principios de los años 20, otras ciudades como Valencia y Bilbao tomaron el relevo como potencia cinematográfica. Sin embargo, en 1923 llegó al poder Miguel Primo de Rivera y la industria cinematográfica no fue ajena a esta situación, por lo que Madrid suplanta a las anteriores ciudades. Los géneros de estos años estuvieron inspirados en el folclore y la cultura popular. En 1928 se ve un ambiente de inquietud cultural y fue así que nació el primer cineclub en Madrid, ubicado en la residencia de estudiantes. De la residencia saldrían intelectuales y artistas como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Severo Ochoa. Tras las 18 jornadas disputadas, el FC Barcelona consiguió proclamarse como el campeón de la primera edición de la Liga Española gracias a su victoria frente al Real Unión por 4-1. Con sendos dobletes de Sastre y Parera, y debido también a la derrota del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao por 2-0. En el mundo del ciclismo, Luciano Montero fue el ganador del 29º Campeonato de España de Ciclismo en Ruta, completando el podio con él José María Sanz en segundo puesto y Sebastián Aguilar. Por último, en boxeo, Carlos Flix se proclamó campeón de Europa en peso gallo, tras conseguir derrotar a Domenico Bernasconi en el Campeonato de Europa en un apasionante combate. Y hasta aquí el informativo de hoy. Vaguada Today. Que tengan un buen día. ¿Lo escuchan? Un poco más profesionales, 10 y 18 años. Venga arriba, venga arriba.